Señores, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este Mosaico, primer programa de la temporada que arrancamos en PTV Sevilla, dedicado al debate, a la tertulia de temas de actualidad. Todos los jueves, a partir de las 9 de la noche, vamos a tratar temas de máxima actualidad, de los que ustedes hablan en el trabajo, en su casa, con los amigos, con la familia, los temas que realmente nos importan. Y para ello vamos a contar con la presencia de compañeros de los principales medios de comunicación de Sevilla, como ocurre en el día de hoy. Antes de presentarlos, les vamos a contar que hemos elegido como primer programa un tema que se encuentra en máxima actualidad, como es el estado del turismo en Sevilla. Vamos a hablar, vamos a debatir la situación del turismo, el presente, el futuro y de todo lo que nuestros contertulios estimen oportuno, que ya sí les paso a presentar. Saludamos a nuestra amiga Chantal de la Cruz, Diario de Sevilla. Chantal, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, buenas noches, Julio. Un placer tenerte aquí. ABC de Sevilla, nuestro amigo Mario Daza. Don Mario, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, muy agradecido por esta oportunidad y enhorabuena por este formato que creo que era necesario para que debatamos de las cosas de Sevilla, que hay mucho de lo que hablar y vamos a tener oportunidad de hacerlo. Muchísimo, seguro que sí. Y nos vamos a la radio, Onda Cero Radio, mi querido Chema García. Chema, muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, Julio, y gracias por invitarme a esta tertulia que sin duda va a ser interesante. Seguro que sí, de eso nos encargaremos. Pues lo dicho, señores, vamos a arrancar hablando, el primer tema de este mosaico va a ser el turismo en Sevilla. Antes de meternos en faena, si les parece, nuestro compañero Nacho Sánchez ha salido a la calle para pulsar la opinión de algunos vecinos, de algunos ciudadanos de Sevilla sobre la opinión que opina la calle, valga la redundancia, sobre el turismo en Sevilla. Vamos a verlo. Yo no lo veo así. Eso es bueno que vengan y que visiten y que conozcan, ¿no? Y que dejen el dinerito y, ¿no? Yo qué sé, está bien. Eso según cada uno como lo quiera mirar. Estamos creando turismo porque da riqueza y ahora no los queremos porque ocupan vivienda. Parece una cosa absurda. Tiene que convivir las dos cosas. Para la ciudad no sé, para los usuarios sí, los que vivimos aquí sí. Yo me he tenido que ir de Sevilla afuera a vivir. Por ejemplo, en la vivienda, en los bares, nos tenemos que venir a los bares de los barrios. Me parece que está desbordado ya el turismo en Sevilla, porque los barrios ya han dejado de ser barrios y ya son simplemente un parque temático, efectivamente, lleno de apartamentos turísticos. Eso implica que cada vez hay menos vecinos, que la gente ya no se conoce y además la vivienda cada vez más cara porque se está especulando. La gente mayor de los barrios de siempre del centro, pues a gente mayor los han echado de sus viviendas de toda la vida, se han quedado sin su lugar en el mundo. Los barrios cada vez más lejanos, ¿eh? La gente de la Alameda ya se iba a Miraflores y los de Miraflores ya van por Pino Montano. Yo estoy en el Aljarafe, ya están en el Aljarafe también. He ido a vivir a Huelva. Por el turismo. Él se ha ido a vivir a Chiclana y te digo una cosa, Sevilla se ha convertido en un parque temático. Una vez que tú ya empiezas a buscarte un alquiler de una casa y ves que está todo para los turistas y luego te vas a tomarte una cerveza a la Plaza Salvador y tienes que esperar cola y te suben el precio el doble de lo que valía antes. Triana, vas a Triana y es un desborde y al final la gente de Huelva me pregunta, porque Huelva al fin y al cabo sigue siendo igual. Y digo que Sevilla se ha convertido en un parque temático. Ahora ya los cruceros, el río está muy bien, el clima es perfecto, estamos de moda en todo el mundo. El turismo es una fuente de ingresos, me parece perfecto, claro, siempre que sea un turismo sano, un turismo cultural, un turismo que no venga solamente ¿sabes?, a la fiesta. Hombre, lo que pasa es que el turismo en Sevilla está muy concentrado, yo creo, ¿no? En la Semana Santa, en la feria, podría ser un poquito más disperso en el curso y se llevaría mejor, claro. Bueno, pues estamos aquí escuchando las sabias palabras de los ciudadanos que han entrado en las cámaras de PTV Sevilla y gran parte de lo que han dicho lo hemos comentado muchas veces. Está claro que es muy importante el turismo en Sevilla, más del 25% del PIB de Sevilla es gracias a este sector, pero evidentemente eso conlleva también alguna serie de problemas. Si os parece, vamos a entrar en materia. Os pediría a cada uno de vosotros que hagáis un pequeño resumen de cuál creéis que es la situación a día de hoy del turismo en Sevilla, Chantal. Bueno, yo puedo suscribir, la verdad, que gran mayoría de las
palabras que han dicho los sevillanos en ese vídeo, porque es innegable que el turismo es una de las grandes fuentes de ingresos y una de los grandes motores de la economía de Sevilla, pero es cierto que no se puede andar por muchas calles, el centro está totalmente saturado, es complicado incluso tomarte una cerveza simplemente sin comer en un restaurante, y eso es una realidad. Pero si bien hay que hacer esa radiografía por un lado, también hay que tener en cuenta que es importante y hay que tener un equilibrio, pienso yo. Debe de estar en el equilibrio entre ambas partes, entre que el sevillano pueda vivir tranquilamente, el sevillano sea de donde sea, pero que trabaje, cotice y vive en Sevilla, tanto el que viene aquí a vernos. Mario. Yo creo que coincido en el arranque de Chantal, ¿no?, de la importancia económica que tiene el turismo para Sevilla, pero ¿cómo ha evolucionado el turismo en cuanto a la comprensión de los sevillanos de lo que está ocurriendo? Lo hemos visto aquí. Los sevillanos han pasado de ver el turismo como una oportunidad de negocio, como una fuente de riqueza, a verlo como un elemento invasor que le está arrebatando la ciudad que tanto quería, que le está arrebatando los servicios públicos, porque nos quejamos en muchas ocasiones del estado de la limpieza, del estado de los medios de transporte, de los problemas que hay de movilidad en Sevilla, y eso, en parte, lo genera ese afluente de personas que tenemos que canalizar en una ciudad que se ha quedado pequeña en muchos aspectos. Por tanto, muy positivo lo que económicamente aporta el turismo. La clave está en cómo Sevilla tiene que ser capaz de adaptarse para que ese turismo no acabe siendo un problema y provocando el efecto contrario, que es que los sevillanos acaben aborreciendo lo que le está dando de comer, ¿no? La famosa turismofobia que está pasando en muchas ciudades. Chema. Bueno, pues yo creo que efectivamente a la pregunta de la situación de partida del turismo en Sevilla depende mucho de a quién le preguntes. Si le preguntas al sector, pues evidentemente el sector está muy contento, no solo porque representa efectivamente el 25% del Producto Interior Bruto, de forma directa, porque es un 18% de forma directa en cuanto a empleos. Si le preguntas al ciudadano, pues también depende, como decía Mario, de si tiene o no un sector o un negocio relacionado con el turismo. Es decir, evidentemente el sector turístico, como todos los sectores económicos, provocan problemas que hay que regular, y yo creo que lo encontraremos de lleno en la regulación turística. Pero si una persona, un sevillano, no tiene ningún tipo de relación con el turismo, es decir, no tiene una vivienda que pueda explotar, no tiene un empleo directo con por ejemplo, en un hotel, evidentemente solo va a ver la parte negativa del turismo. Hay quizás otro debate que poner encima de la mesa, porque es verdad que el turismo, insisto, como cualquier sector económico, genera problemas, pero la pregunta es, ¿tenemos alternativa al corto plazo como ciudad para no depender tanto del turismo? Pocas ciudades pueden decir que representa el 25% del Producto Interior Bruto. Si regulamos de forma incorrecta el turismo, o si ponemos el foco en los problemas que genera el turismo, el debate quizás debería ser: ¿tenemos una alternativa realista para poder vivir al corto, medio plazo de algo que no sea el turismo? Yo creo que a día de hoy no. Quizás en un futuro, al medio plazo, alguien se podría plantear generar otro sector productivo que restara protagonismo y, por lo tanto, consecuencias negativas del turismo. A día de hoy es imposible. No, totalmente de acuerdo. Podéis entrar, evidentemente, cuando queráis, ¿eh? Podéis intervenir con la idea que queráis y compartir alguna de las cosas que estamos diciendo. Es que, claro, yo considero que a ver, el turismo no tiene fácil solución, el problema del turismo, porque todos conocemos ciudades, como lo hemos comentado antes, como, no sé, Venecia, e incluso en España, Barcelona, Málaga, ya está también teniendo problemas con el turismo. El problema es que económicamente aporta tanto a tantos sectores, que cómo intentas tú que, como tú bien dices, Chema, si intentamos reconducir esa inversión hacia otro sector, porque claro, nadie quiere perder tampoco turistas en Sevilla, porque también en la imagen que se da para no solamente el sector del turismo, sino para otros sectores, de cara a la gente que viene de fuera, es muy importante, no solo económica, sino también de cara de la visibilidad de Sevilla, que puede afectar a otros sectores. Decía una persona a la que habéis entrevistado, bueno, es que los barrios han dejado de ser barrios. Bueno, depende del barrio. Hay barrios que siguen siendo barrios en tanto en cuanto no tienen una carga turística, porque esos flujos turísticos de los que hemos oído hablar mucho, que sería lo interesante, es decir, que no todo el mundo se concentrara siempre en las mismas zonas, es muy difícil de hacer. Tenemos una ciudad seguramente con una oferta patrimonial de las mejores del mundo, pero está concentrada físicamente en una zona. Nos pasa cuando nosotros nos marchamos fuera, vamos a ver lo clásico de esa ciudad,
y generalmente uno quiere quedarse a dormir o alojarse, o bien en el alojamiento tradicional, como puede ser un hotel o un apartamento turístico, en una zona más bien céntrica, más bien cerca de estas zonas. ¿Se podría habilitar algún tipo de política de promoción para que hubiera esos flujos turísticos que evitaran esa concentración? Pues también lo veo muy complicado, se ha intentado en muchísimas ocasiones, pero el turista viene a ver lo que viene a ver. Quizás sea un problema, en mi opinión, más de regulación tardía de las consecuencias que efectivamente el turismo tiene, pero eso había que haberlo pensado hace ya unos cuantos años. Los problemas que ahora se están intentando solucionar ya no tienen solución. Ahora lo que se va a hacer es quizás ralentizar cómo esos problemas se van extendiendo por la ciudad, pero los problemas que estaban antes de iniciar las regulaciones, esas ya no se van a solucionar. Además, y me refiero a las viviendas turísticas, por ejemplo, ¿no? Sí, pero la historia está en que no tenemos que renunciar a ese otro turismo, pero desde una perspectiva mucho más amplia. Es decir, esta ciudad no puede estar eternamente conformándose con que el turismo venga los días que viene, gaste en los negocios que gasta siempre y se empeñe en ver lo que quiere ver siempre. Que sí, que es importante, que todo el mundo quiere venir a ver la Giralda y a ver la Catedral. ¿Cuántas veces hemos hablado de la descentralización del turismo? Pero ¿alguien ha hecho algo de verdad para eso? Porque eso ha llenado miles de páginas de propuestas en el ayuntamiento. No vamos a llevar el turismo a otro sitio. ¿A dónde? Porque no se han dado alternativas. Tenemos un río, por ejemplo, que podría ser uno de los grandes atractivos a través de transporte público que recorriera el río, en fin, a través de 1000 iniciativas. El río está completamente desaprovechado. Hay zonas como San Jerónimo, que tiene un potencial turístico tremendo, que está completamente abandonado, pero siempre nos empeñamos a vender esa misma Sevilla, la del triángulo patrimonial y la de Triana, ¿no? Pero quizás la pregunta sea, ¿hay otra Sevilla que le pueda interesar a un sevillano? Es decir, ¿hay algún atractivo superior a ese? ¿Se puede fomentar? Claro. ¿Se puede fomentar? Claro que se ha intentado fomentar, ¿eh? Yo creo que con la boca pequeña, Chema. Ha habido, seguramente, y seguramente la estrategia no haya sido la correcta, ha habido intentos de que esos flujos turísticos fueran otros, pero es que el problema, insisto, está en que uno va a Venecia y va a lo que va. Y uno va a Italia, o va a Florencia, o va a Roma, y que sí, que te están diciendo que hay un barrio muy bonito, que no es este, que no vayas a la Fontana de Trevi, que hay otra cosa muy bonita mucho más lejos. Pero que esa política habría que haberla iniciado hace mucho tiempo, y no es una política de promoción que se pueda poner de hoy para mañana. Las políticas turísticas y las estrategias turísticas se desarrollan con 4 o 5 años o 6, porque no es solo y exclusivamente promocionarlo, sino crearlo. Hoy en día no hay creaciones turísticas nuevas que no sean las de siempre, porque son las más importantes de la ciudad y porque al propio sector tampoco le interesa. Nadie va a invertir en un nuevo producto turístico que no vaya a funcionar cuando lo que hay ya funciona. Otra cosa es si la regulación, para que eso no cree efectos negativos en la ciudadanía, es la correcta o no. Pero yo creo que son dos debates completamente diferentes. Además, si os dais cuenta, hay ciudadanos que han utilizado el término de manera reiterativa, parque temático. El centro, sobre todo de Sevilla, y tú lo conoces muy bien, Chantal, se está convirtiendo no en un parque temático, es un poco fuerte, pero bueno, en cierto punto sí, y la gente que vive allí está teniendo grandes problemas para llevar su vida con normalidad. Sí, ese es el tema, porque hay un debate en paralelo. Hay muchísimos ciudadanos que decían precisamente en ese vídeo que el problema está en el momento en el que un joven o una familia no puede acceder a una vivienda donde se ha criado o donde decide realmente por su zona de influencia, su zona de trabajo o por cualquier otra razón. Cuando hay un problema real de vivienda es donde hay que atacar. Realmente hay muchísimas incluso iniciativas ciudadanas como Sevilla se muere, Sevilla resiste, una chica muy conocida que todo el mundo sabe quién es, que se llama Mar, que tiene el perfil No Sin Sevilla, historiadora excelente que todo el mundo conoce, que ella lo dice de una forma muy sensata y sin caer en esa turismofobia, que no es el objetivo. Es que el ciudadano necesita un barrio normal, con servicios debajo de su casa, con una farmacia, con un colegio, simplemente un lugar para vivir tranquilo. Y ya está, eso no es un rechazo al turista, que tiene que venir, por supuesto, y además emplea, no es solamente el 25% del PIB, que emplea el 18% de la ciudadanía. Sí. Son datos económicos importantes que no hay que desoír, pero el sevillano y el ciudadano tiene que vivir dignamente. Pero ahí ha dado la clave, Chema, ¿no? Ya hemos llegado tarde. Ya evidentemente la deshumanización que hay, por ejemplo, en el casco antiguo no la vamos a revertir, entre otras cosas porque hay unos señores que en su legítimo derecho de hacer negocios con sus propiedades les renta mucho más tener un piso alquilado durante 2 días a una persona y durante 2 días a otra persona, y en esa semana ha ganado más que en 2 meses seguramente con un alquiler de larga estancia. Entonces,
hay que defender también a ese empresario o a ese sevillano que tiene una propiedad y que quiere ganarse la vida con eso. El problema es que las administraciones, como siempre, han llegado muy tarde al problema y cuando han querido llegar se han dado cuenta que ya no tiene solución. Ahora se ha aprobado una regulación nueva, imagino que ahora la pondremos sobre la mesa, para limitar los pisos turísticos. Pero ¿y los que ya están concedidos? ¿Quién arregla eso? Contra eso no se puede hacer nada ¿Quién porque la ordenanza no es la normativa no tiene carácter retroactivo. ¿Quién arregla el éxodo de los sevillanos a las ciudades dormitorio, al área metropolitana? Ahí hemos escuchado señores que se han ido a vivir a Chiclana y a Huelva, desde Sevilla, porque es imposible encontrar una vivienda en Sevilla. Es que por menos de 1.200 euros una familia no encuentra un piso para mudarse. Es que en Tres Barrios Amate... Y de la compra ya no lo ponemos en sobre la mesa. Claro, en Tres Barrios Amate están los pisos de alquiler más de 600 euros, en una zona de transformación social que está reconocido como uno de los barrios más pobres de España. Entonces, esa Sevilla que todos imaginamos cómoda para vivir, para pasear y económicamente sostenible, ha desaparecido y ahora ya... Yo creo que en cualquier caso hay un problema, es decir, hay un problema relativo con el turismo, al menos en comparación con otras ciudades andaluzas o con otras ciudades españolas o con otras capitales europeas. Es decir, que Sevilla está sufriendo las consecuencias negativas, positivas por supuesto, y negativas del turismo también, pero en comparación con quién. Es decir, Sevilla tiene un problema turístico, pero no lo tiene a nivel de ciudades, por ejemplo, como Barcelona, o por ejemplo, como Madrid, o por ejemplo, como Málaga, que sí está sufriendo un problema mucho mayor en este sentido. Ha habido en Barcelona, lo hemos visto además por televisión, como los propios ciudadanos han salido a la calle, han atosigado al turista que estaba sentado tomándose un café en un bar de la zona. Nosotros creo que no hemos llegado todavía a ese límite. Pero es verdad que todo esto esconde, que es donde yo creo que está la clave del asunto, en lo que más está sufriendo el sevillano no es tanto la gentrificación o la turistificación de los barrios, sino en un problema que no es de ahora, sino que se ha vuelto a poner sobre la mesa y se ha exacerbado, que es el acceso a la vivienda. Pero esto lo que debe poner de manifiesto es que no hay una política pública de promoción de viviendas, ni por parte de la Junta de Andalucía, ni por parte del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cómo se podría solucionar? Insisto, esto son cuestiones de tiempo. Esto no se soluciona de hoy para mañana, necesita un recorrido mucho más importante. Habiendo puesto más suelo público a favor de los sectores más necesitados e intentando compensar esas zonas que ahora están ocupadas por el turismo, regulando, como efectivamente ahora entiendo que hablaremos, para que ese problema no siga creciendo, aunque sigue creciendo, y tenemos datos de hace unos días, y facilitando el acceso a una vivienda que a día de hoy... Recientemente, hace unos meses, el sindicato Comisiones Obreras sacaba un informe en el que venía a decir que para que un joven, creo que la franja de edad era entre los 18 y los 25 años, pudiera acceder a una vivienda, tendría que destinar más del 100% de lo que gana al mes, más del 100%, con lo cual es imposible que acceda. No hablemos ya de la gente entre 26 y 35 años, que sería en torno al 80%. Ese es el problema fundamental. Evidentemente, una persona que tenga una vivienda, que la quiera explotar turísticamente hablando, ha habido una desregulación enorme durante muchos años. Cuando se ha querido meter mano al problema, el problema ya no se va a solucionar y el sevillano o el empresario tiene todo el derecho del mundo a explotar esa vivienda en tanto en cuanto las administraciones se han dormido en los laureles. Ahora hay que intentar que ese problema no siga creciendo, que baje un poco más, pero paralelamente a eso el problema de la vivienda va a seguir existiendo si no se pone vivienda pública en valor para que, por ejemplo, los colectivos más jóvenes puedan vivir en Sevilla o en su área metropolitana. Lamentablemente, Chema, es que si uno echa la vista atrás, en los últimos 4 o 5 años en Sevilla se han construido 80 viviendas de protección oficial. Parece una cosa ridícula completamente, ¿no? Entonces, eso ha provocado todo lo que hemos hablado. Se están construyendo muchísimas promociones nuevas de vivienda en lugares alejados del centro, que ya obligan evidentemente a ese éxodo del que hablábamos. La zona sur, muy cerquita donde estamos, ¿no? Palmas Altas, Pítamo, Cortijo de Cuarto, eso va a ser la gran expansión de Sevilla. Pero la pregunta es, ¿los sevillanos han renunciado definitivamente a vivir donde quieren vivir para tener que trasladarse donde le dicen que tienen que vivir? Que ese es el otro problema que viene ahora. A Sevilla le están diciendo que tiene que irse a vivir a Palmas Altas, porque vivir en el centro de Sevilla, o en Nervión, o en el entorno del casco antiguo, ya es utópico. Entonces también provoca una frustración en la gente. Es la consecuencia de esas políticas públicas completamente que han olvidado a la persona y se han centrado en otro tipo de intereses. Eso es consecuencia del turismo.
pero eso a la vez, como tú decías, provoca que el turismo genere cada vez más rechazo. A lo mejor no es culpa del turista que viene a pasar una semana y a tomarse 3 cervezas en Sevilla, pero es culpa de los que no han sabido prever eso, que al final son los que nos están obligando a mudarnos a donde sea. Pero es que aparte, además, Mario, antiguamente, hasta no hace mucho, los pisos turísticos los ubicamos en pleno centro de Sevilla. Centro, Triana, y ahora ya cada vez más las comunidades de vecinos de barrios alejados del centro se están blindando, pagando la gente de manera privada, cambiando la legislación de la propia comunidad para evitar que en barrios como Avenida Miraflores, Cruz Roja o por otros sitios alejados del centro se eviten también el crecimiento de los pisos turísticos. Es que hasta ese extremo hemos llegado ya. Bueno, esa regulación a la que tú hacías referencia, efectivamente se debe a o emana de 2 sentencias del Tribunal Supremo que efectivamente le dieron la razón por otras sentencias y otras audiencias provinciales que contravenían esta sentencia del Supremo que hace unos meses se hacía pública, por la que efectivamente a las comunidades de propietarios se les concede la posibilidad de modificar sus estatutos por una mayoría de 3/5 y entonces decirle o blindarse, ojo, solo en aquellas en las que ya no haya un piso turístico o no se haya solicitado una licencia, que no esté en curso, para que no haya allí pisos turísticos en sus propias comunidades. Pero eso tampoco soluciona del todo el problema. Quiero decir, el problema es mucho mayor de lo que nos están haciendo ver, porque no hay una solución ni una alternativa al corto plazo. Esto no se va a solucionar, por mucho que incluso si nos vamos a vivir a Palmas Altas, la necesidad de vivienda, la demanda de vivienda es todavía mucho mayor que lo que es capaz hoy en día de asumir las políticas expansivas de vivienda pública en esas zonas de Sevilla y en otras muchas. El problema es, creo que mucho mayor. Mucho más grave, sí. En el tema de los pisos turísticos, para que nos hagamos una idea, en Sevilla anda ahora mismo en torno a 10.000 pisos turísticos, Sevilla capital. Solo capital. Sevilla capital en torno a los 10.000 pisos turísticos. Pero hay un problema o un asunto que hay que tener en cuenta, que es que esto se ha ido extendiendo, como tú decías, Julio, como una mancha de aceite. Poquito a poco ha ido desbordando al entorno del casco antiguo, pero es que en el último mes se han dado licencias de pisos turísticos en Sevilla Este, en Parque Alcosa, en Bermejales, en lugares en los que a priori jamás pensaríamos que se va a habilitar un piso turístico. Y hasta ahí está llegando el problema, entre comillas. Pero la regulación lo permite realmente. Claro. Y luego ha habido un efecto llamada clarísimo en el sentido de que cuando el ayuntamiento ha hecho pública su idea de regular los pisos turísticos, muchas personas que no tenían ningún tipo de intención de poner un piso turístico en su vivienda han solicitado ese permiso. Entre otras cosas porque el casco antiguo, que ya está vetado a nuevos pisos turísticos, el día de mañana, si tú tienes una vivienda con esa licencia concedida, tu vivienda va a valer mucho más que la mía porque yo no tengo esa licencia y jamás la voy a poder conseguir. Ha habido también una especulación económica en ese sentido. La gente ha dicho, bueno, yo me la voy a quedar, que luego el día de mañana esto va a costar 40, 50, 60.000 euros más, pero que nadie está libre ya del piso turístico. Tu puerta de al lado, seguramente, vivas donde vivas, mañana te puede encontrar un señor con una maletita de ruedas donde iba la señora con el carro de la compra, ¿no? Ya, pero eso tampoco es malo. Es que eso tampoco es malo. Hay... Hasta donde queramos que sea bueno. Hombre, es decir, yo creo que no es malo, simplemente eso hay que regularlo de una forma coherente y de una forma sensata, porque caer también en términos como turismofobia y demás, y mucha gente que está totalmente rechazando este tema, que hace unos meses vimos en un medio de comunicación que un señor le tiró un cubo de agua a un grupo de turistas, eso me parece ya caer un poco en la radicalidad. No nos podemos poner tampoco como Trump, America First, Sevilla First, vamos a ser un poquito coherentes, porque hay que regularlo, simplemente creo yo desde el equilibrio. Si queremos esa Sevilla, ojo, perfecto, pero vamos a asumirla con todas las consecuencias. Si queremos una Sevilla que sea completamente una ciudad dependiente del turismo, hasta ese punto de que 1 de cada 4 euros que se generan en la ciudad venga de ese sector, yo te lo compro, Chantal. Pero vamos a asumirlo. Luego no vale protestar, no tengo vivienda, no tengo dónde tomarme una cerveza, no tengo calles para pasear. Si asumimos la Sevilla turística, con todo, claro, pero no con lo bueno y no con lo malo. En cualquier caso, el problema es un poco más grave, porque es verdad que se han dado licencias en esas zonas donde tú decías, pero también a raíz de la entrada en vigor de la limitación de los pisos turísticos, ese 10% en las zonas ya tensionadas, en esas zonas también se han dado licencias. Se han dado 16, 14 creo que en el casco antiguo y 2 en Triana, hace relativamente poco tiempo, porque ni siquiera, decías antes, hubo un efecto llamada. Cuando el ayuntamiento decidió, realmente no fue así. El efecto llamado se produce a principios de año cuando la Junta de Andalucía aprueba el decreto y es entonces... Casi que coinciden las dos ideas. Sí. Bueno,
Pasaron unos meses. Luego ha tardado 9 meses. Claro, pero... y de hecho el Ayuntamiento de Sevilla ha tardado unos meses en poder sacarlo porque no tiene mayoría, otros ayuntamientos sí lo han hecho, eso es otro debate, pero se tardó unos meses. Ahí la gente evidentemente aprovechó con otra circunstancia que yo creo que es interesante y creo que no está en la normativa. Cuando tú tienes un piso turístico, es un negocio, a raíz de esta normativa, donde se han limitado en determinadas zonas, ahora la gente está haciendo, le han hecho un favor a esos propietarios, porque cuando tú tienes un bien patrimonial y lo quieres vender, tiene un precio. Pongo un ejemplo, si tú tienes una casa, un apartamento en el barrio de San Julián y está tasado en 200.000 euros. Si lo vendes y lo pones en el mercado, lo pones a 200.000 euros. Pero si tienes una licencia turística, ese piso tiene un valor añadido, porque la normativa autonómica no recoge, que yo sepa, igual estoy equivocado, no recoge ninguna especificación donde tú no puedas transmitir la licencia. Es decir, lo lógico sería, hubiera sido una manera de intentar acabar, no sé si es legal o no, tampoco soy abogado, pero una parte sería, oye, si tú quieres vender tu vivienda, vendes la vivienda pero pierdes la licencia, no la puedes transmitir. Eso está haciendo que ahora muchos de esos pisos estén a la venta, pero estén a la venta por unos precios todavía mayores. Y si además la normativa que ha sacado el Ayuntamiento no funciona, se supone porque no hay una coordinación buena, ya se ha pedido de hecho con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Turismo, firmar un convenio para que la información sea mucho más rápida y mucho más ágil, esto va a seguir ocurriendo. Por eso decía yo al principio que lo que la situación actual es de ralentización del problema, no de solución del problema, porque se supone que no se podían conceder licencias y se siguen concediendo incluso en las zonas tensionadas. Bueno, pues si os parece, al final el tiempo se nos pasa volando, ¿eh? Suele pasar. Que suele pasar, sobre todo con un tema tan interesante como el que estamos tocando ahora. Pues señores, nos vamos a ir un momentito a publicidad, no se vayan, que enseguida vamos a seguir hablando aquí en el Mosaico del turismo y también vamos a hablar de cómo está afectando, hemos tocado el tema de los pisos turísticos, también en el día a día de los sevillanos, hostelería, visitas de museos, simplemente de monumentos, simplemente un paseo por Sevilla, cómo está cambiando el turismo, las costumbres que siempre hemos tenido en Sevilla. Mínimo alto y seguimos aquí en el Mosaico. Pues aquí seguimos en el Mosaico hablando del turismo en Sevilla con Mario Daza de ABC, Chantal de la Cruz de Diario de Sevilla y Chema García de Onda Cero. Le voy a pedir a Valentín que me quite el retorno del pinganillo porque ahora mucho mejor, amigo mío. Muchas gracias. Me estaba volviendo loco. Hemos cerrado ya el tema de los pisos turísticos, aunque estamos hablando que nos daría para hablar muchísimo más tiempo, pero solo nos quedan 22 minutos y hay que aprovecharlo con otros temas relacionados con el turismo. Vamos a hablar, si os parece, de una posible solución, un beneficio que podemos conseguir en la ciudad de Sevilla a través de la tasa turística. ¿Cómo lo veis? ¿Acierto? ¿Va a ser tan positivo como parece? ¿No tan positivo como dicen algunos? Yo estoy completamente de acuerdo con que el turista tiene que pagar por esa ciudad que está disfrutando. Por el aprovechamiento, no por la ciudad, cuesta, sino claro. porque hablábamos antes del malestar que genera en los sevillanos la presencia del turista, porque ven su ciudad más sucia, porque ven que le faltan servicios públicos. Es que el turista tiene que contribuir a eso. Es que ponte tú en el otro papel, ¿no? El turista viene a Sevilla, se disfruta de una ciudad maravillosa, de un clima envidiable, de unos monumentos que ya quisieran tener otras ciudades y encima se va de rosita. Aquí no pone ni un euro encima de la mesa para arreglar el acerado que está destrozado, para arreglar al señor del Ipasán que va detrás barriendo lo que deja por el suelo, etcétera, etcétera. Entiendo que es una cosa que es que ya no está ni en el debate, es que debería estar asumidísimo por las ciudades que tienen esta presencia turística. Roma ha dicho que va a cobrar ahora por acceder a la Fontana, no por ir a Roma, que ya te cobran, sino por acercarte a la Fontana de Trevi, te va a cobrar un dinerito para que el turista, oye, sepa darle la importancia que tiene ese tipo de elementos. Y en Sevilla dice el Ayuntamiento que va a cobrar por la Plaza de España y casi más o menos que se encadenan en 3 árboles del Parque de María Luisa para que no lo hagan, ¿no? Entonces, o sea, es que no sé qué queremos.
Por un lado no queremos al turista, pero no queremos que paguen porque no se vaya a asustar al turista y a marcharse, ¿no? Pero Sevilla no quiere al turista, pero realmente teme que cierto turista no venga si se impone la tasa turística. En ese sentido hay que ser valiente, atreverse. Muchísimas ciudades europeas tienen instalada la tasa turística y funcionan perfectamente, y si revierten esa mejora que necesita Sevilla en todos los sentidos, pues sería una maravilla. Yo creo que es una apuesta valiente, que eso se tiene que poner en marcha en algún momento. Yo creo que el debate de la tasa es un debate interesado, o hay una parte del debate que igual no interesa hacerlo públicamente. No hay antecedentes de ningún gran destino turístico que haya puesto en marcha la tasa y que los problemas de masificación que tenían hayan mejorado. Eso no existe, eso no se ha provocado. Venecia ha anunciado que va a duplicar su tasa. ¿Alguien va a dejar de ir a Venecia? Decía Chantal, bueno, se teme que haya cierto turista que deje de venir. Yo, de momento, para empezar... El sector. Sí, el sector. De momento no es una tasa, es un impuesto. Se supone que es el sector el que debe pedirlo. A los políticos se les llena la boca de decir, no, es que tenemos que ir de la mano del sector. El sector ya no lo quiere. Ha dicho en multitud de ocasiones que no lo quiere. No lo quiere, por ejemplo, los hoteles, que son los que a priori deberían cobrar esa tasa porque no ganan nada. Luego el sector no lo quiere y por lo tanto los políticos están de alguna manera interesados en que ese rédito económico se produzca en la ciudad para poder sacar luego, ojo, siempre con un carácter finalista. Pero esto esconde otro debate mucho más profundo. ¿Por qué quieren los ayuntamientos cobrar una tasa turística? Porque hay una infrafinanciación brutal en los ayuntamientos que necesitan sacar de algún sitio para destinar y mantener sus propios servicios públicos. Pero, ojo, que nadie piense que cobrar una tasa turística va a solucionar los problemas de los que aquí estamos hablando. La masificación va a seguir igual. El problema, ¿qué tiene que ver que un turista pague 1 euro o 2 más por noche con los problemas que tiene un joven de 24 años para encontrar un piso para irse a vivir? Esos problemas no se van a solucionar. Entonces, la gente debe de saber que esto es otra cosa completamente distinta, que se intenta compensar una cosa con la otra y que veremos a ver si finalmente sale adelante, cómo se aplica, cuánto se recauda y qué parte de ese turismo, que igual tampoco nos interesa que venga, deja de venir por tener que pagar 2 o 3 euros. ¿Y qué se revierte? Porque no es lo mismo que se revierta en el turismo claro, que mejorar un colegio público que no tiene aire acondicionado. Se supone que tiene que tener un carácter finalista, pero donde digo, igual viene alguien luego y dice... Pero evidentemente hay muchas formas luego de gestionar ese dinero. Yo dudo mucho que alguien vaya a dejar venir a Sevilla por pagar 2 euros más. ¿Qué te cuesta una noche de hotel en Sevilla? ¿100 euros? Más. ¿Qué te va a suponer pagar 102? Evidentemente, sí, pero ¿por qué quiero decir, esa tasa turística se revertiría solo en los hoteles? ¿Por qué no en los alojamientos turísticos? El hotel. En los pisos turísticos. Yo hablo de una tasa en general. El hotel o el intermediario que sea, cuando tú pagas un piso turístico, pues pagas 2 euros más por una tasa turística. Evidentemente es fundamental que para el turista 2 euros no suponen nada, pero para Sevilla estamos hablando de 7, 8, 10 millones de euros al año. Una cantidad de un presupuesto que tenemos de poco más de 1.000 millones de euros que es fundamental, porque esos 10 millones evidentemente habrá que ver a qué va destinado. El alcalde ha dicho que quiere que una parte de ese presupuesto, de esa tasa turística, vaya a obras en los barrios para que el vecino vea que la obra en la calle Mar Alborán de Pino Montano la ha hecho gracias al turista que le está colapsando la Catedral de Sevilla. Pero aunque tuviera que ser un impuesto finalista que fuera destinado a políticas turísticas o a mantenimiento del patrimonio, eso libera otras cantidades en los presupuestos municipales que te permiten invertir en eso. Yo no es tanto que el turista pague, sino que el turista aporte a esos servicios públicos que disfruta como disfrutamos nosotros, porque hace uso de los mismos y sin embargo se va de rosita. Le paga el sevillano ese disfrute que tiene en la ciudad cuando le tiene un señor barriéndole la calle o un transporte público que lo lleva desde el centro hasta el hotel. Y ese turista no contribuye a eso, que usa, utiliza y hace que el sevillano tenga menos probabilidades de usarlo, ¿no? Entonces, creo que es una tasa justa y sobre todo que compensa un poco el sacrificio que hace el sevillano. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que no, que la tasa turística no es un impuesto disuasorio para que no venga el turista. No. Si van a seguir viniendo, es una contribución que, porque nadie va, si yo voy a Roma, no voy, que me cuesta 3 euros ir a la Fontana, pues evidentemente los voy a pagar y voy a ir a ver a la Fontana de Trevi, voy a visitarla. En Sevilla, Plaza de España, el monumento que sea, por pagar 1, 2, 3 euros, no creo que nadie diga, pues no voy a ir porque me va a costar 3 euros, sobre todo cuando una noche de hotel cuesta lo que cuesta. Yo creo que es un afán de... Bueno, igual suena muy fuerte, afán recaudatorio, pero pedir una colaboración
para que el visitante también colabore con el mantenimiento y el coste que soporta, en este caso Sevilla, por tantísimos turistas como estamos recibiendo. Yo lo veo así, no sé. Pero ha sido el sector, creo yo, el que se ha mostrado un poco con más temor en ese sentido, porque son ellos los que tienen que cobrar eso. Ellos llegaron a decir que no querían ser los cobradores de FRAC en ese sentido. Entonces, pues... Articulemos otra fórmula, Chantal, pero no renunciemos a una fuente de financiación como están los ayuntamientos. Bueno, nadie ha renunciado de momento, el debate todavía está el debate ahí. El debate está encima de la mesa. La Junta ha dicho que no. La Junta ha dicho que no lo quiere. La Junta ha dicho que quiere que lo pida el sector. Y el sector ya, por activa y por pasiva, ha dicho que no lo quiere. Es una trampa. Luego, si decimos que tiene que venir de la mano del sector y el sector ya no sabe cómo decir que no la quiere, o el debate está cerrado, o lo que hacemos es contradecirnos y decir, oye, pues lo quiera o no el sector, lo vamos a aplicar, o en este caso tendrían que ser los ayuntamientos, y habilitar un mecanismo necesario para que los propios andaluces no tuvieran que pagar su propia tasa turística si se van a otras ciudades. Decía el consejero, lo advertía cuando este debate está encima de la mesa. Hay creado, por cierto, una comisión que va a estudiar, no sé muy bien qué, sobre este tema. Decía el consejero, bueno, es que habrá que ver cómo hacemos para cobrar o no. Ojo, ya el sevillano no paga en determinados monumentos una entrada si estás aquí. Ojo con eso porque jurídicamente es discutible. La legalidad de esa medida es discutible. Quizás por eso la Junta de Andalucía va con cuidado en ese sentido, o quizás pueda ser un argumento también para decir, como yo soy el primero que no la quiere, voy a poner este argumento encima de la mesa para que el resto no lo apoye. Pero en cualquiera de los casos, y aun estando de acuerdo con vosotros, la tasa turística no soluciona los principales problemas que genera el turismo. Será un impuesto que recaude, donde se pueda generar cierta cantidad para hacer determinadas cosas, pero no es la solución al turismo, sí una parte de la recaudación para pues, hacer lo que la ciudad necesita, ¿no? Pero compensa, Chema, yo creo que compensa el sacrificio del ciudadano. Es decir, usted no le vamos... Yo creo que no compensa. No le vamos a quitar, pero va a haber ese dinero que le repercute. Es que no lo va a haber. Repercute. Es que si tú no puedes tomarte un café a las 11 de la mañana en el centro de Sevilla, cuando pongan una tasa turística, no vas a poder tomarte un café. Pero seguramente el autobús que tarda 45 minutos va a tardar 30. No va a tardar 30. O las calles donde no se recoge la basura, pues seguramente se recoja porque habrá más señores para barrerla. Sí, yo creo que no podemos depender de una tasa de este sentido para tomar esas decisiones que tú estás diciendo. Ya tiene el ayuntamiento presupuesto suficiente para mejorar los servicios públicos y no tener que depender de eso. Pero yo creo que eso es el chocolate del loro. Esas calles están más sucias porque hay aquí millones de turistas que vienen todo el año. Bueno, las calles están muy sucias y sería otro debate porque el sevillano colabora en esa sociedad, no voy a decir que sea, y también el turista. Decir que las calles están sucias porque hay muchos turistas, bueno, pues también es un debate... influye muchísimo, ¿no? Bueno, claro. Evidentemente, si no hubiera nadie en la sigue habiendo más sevillanos que turistas en cualquier caso a lo largo del año. Pero mira, en el tema político hay aquí una doble vara de medir tremenda, ¿no? Porque decíamos que la Junta de Andalucía puede autorizar al Ayuntamiento a hacer esto, pero hay otra fórmula que es a través del Gobierno de España modificando la legislación. Ese Gobierno de España que ha puesto el grito en el cielo cuando el alcalde de Sevilla ha dicho que había que cerrar la Plaza de España al turista para cobrarle 3 euros diciéndole que no, que hay que imponer una tasa turística, es el mismo que no modifica la legislación para permitir a los ayuntamientos que impongan la tasa turística. Entonces, porque tampoco la quiere. Claro, pero entonces no la quiere. Lo que estamos haciendo es engañar a la ciudadanía. Es decir, si el Ayuntamiento de Sevilla arbitra una solución para conseguir ese dinero, que es cerrar la Plaza de España, que por cierto no lo ha puesto en las ordenanzas fiscales de este año y ha perdido una oportunidad magnífica de hacerlo, pero el Gobierno de España le dice, no, usted no cierre, pero cobre, pero yo tampoco le autorizo a que cobre. Entonces, estamos engañando a la ciudadanía, están engañando los políticos a la ciudadanía. Yo creo que esto merece la pena un esfuerzo, arribar un poco esa crispación política. Oye, si el Ayuntamiento de Sevilla, que creo que es bastante maduro, presupongo, las personas que están al frente como para tomar esa decisión, deje usted que se equivoque o deje usted que acierte, pero no le ponga palos en la rueda y luego le critique las iniciativas que quiera poner en marcha para que el turismo no sea una carga para la ciudad. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Pero en ese debate algo tendrá que ver que el alcalde quiera cerrar una zona en la que ya hay instalaciones que dependen del gobierno y que esa comunicación se hubiera hecho de forma pública sin haber contado o consultado primero con las instancias gubernamentales. Sobre la forma en la que se ha realizado o el alcalde lo ha intentado realizar, yo ahí no voy a entrar. Bien es cierto que hay, pues como casi siempre en política, versiones un poquito hipócritas, en tanto en cuanto ha habido otras zonas de la ciudad que se han cedido a empresas privadas para su explotación, y aquí nadie ha puesto el grito en el cielo porque se vaya a cobrar 3 euros por la Plaza de España.
Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ojo, que para sacar esa normativa que tú decías, el alcalde no tiene todavía mayoría suficiente y tendría que llegar a algún tipo de acuerdo, supongo que con Vox, que ahora parece que ha abierto un poco la mano. Veremos también a cambio de qué. Para sacar esa normativa necesitaría de esa mayoría que el alcalde no tiene. Que por cierto es lo mismo que ha complicado la aprobación tan tarde de la regulación de los pisos turísticos. Decía, por cierto, el gobierno, Sevilla es la primera ciudad que ha limitado los pisos turísticos. No es cierto, Sevilla no fue la primera ciudad, fue una verdad a medias, porque sí fue la primera ciudad que desarrolló la normativa aprobada por la Junta de Andalucía. Empezó a desarrollarla, fueron los primeros que anunciaron que lo iban a hacer, pero no han sido los primeros en hacerlo, puesto que el alcalde no ha tenido mayoría hasta hace 2 días gracias al apoyo de Vox. Bueno, se aprobó inicialmente en abril, antes que nadie, con los votos del PSOE, que a la semana siguiente cambió de opinión y decidió que lo que hoy le valía, la semana siguiente sí, pero no le valió, vigor, ¿no? Que decir, se quedó casi a medias, ¿no? Pero mira, hablando de lo de la Plaza de España, decíais lo de que no tiene mayoría, que no es una dependencia que solo compete al Ayuntamiento de Sevilla. A mí me parece mucho más grave que un monumento como la Plaza de España el Estado lo utilice para poner una oficina de extranjería, ¿no? Me parece un desperdicio de un monumento. No creo que exista un monumento de esa calidad y de esa valía artística en toda Europa que esté destinado a oficinas del Gobierno de España. Por tanto, también el Gobierno ahí tiene que cambiar un poco su postura y poner en valor ese monumento que ahora mismo se utiliza, creo que para asuntos que no competen a un elemento tan importante que ahora va a cumplir 100 años, y creo que bien merece la pena que todos se pongan de acuerdo para que la Plaza de España, que ya es un referente, pues ahora sea un referente que además aporte algo a la ciudad, aparte de estética y belleza, que aporta bastante. Dicha reivindicación queda patente por parte de yo Mario. voy a plantear eso, ¿no? Quitemos de allí las oficinas del Gobierno. Este es el mensaje. Hombre, claro que sí. Ahí tenemos hay edificios mucho más horrorosos en zonas de Sevilla donde pueden estar esas oficinas. Los mandamos a Palmas Altas, ya que crece la ciudad por allí, ¿no? No, que aumenta el tráfico por aquella zona y ya está un poquito saturado también. Bueno, estamos hablando de la tasa, que estamos de acuerdo que no tiene carácter disuasorio, sino que es más bien un poco para que colaboren los visitantes, los turistas con Sevilla. Y aquí se ha nombrado la palabra sacrificio, y es el sacrificio que muchos sevillanos estamos padeciendo, porque hemos hablado de tomarnos, antes cuando estaba el corte de publicidad, tomar un café en la Campana. Eso ya es imposible, porque vaya donde vaya, lo hemos hablado antes también, Chantal, tú ya no puedes irte al centro, ya no solo el centro, sino zona Triana, zona céntrica, para irte a comer un sábado con tu familia, como no reserves, es imposible. Y sitios como el Rinconcillo, no es hacer publicidad, que todo eso ya no lo conoce, tú ya no podías tomarte una cerveza y que no te encuentres una cola de gente esperando. Son sacrificios que nos está cambiando nuestro día a día, nuestra forma de entender Sevilla, de pasear por Sevilla y de organizarte el fin de semana. Y parece que no, pero a la larga eso es un sacrificio bastante importante, ¿eh? Sí, la hostelería, por ejemplo, que forma parte del sector turístico, ellos sí que están de acuerdo con la tasa, les parece bien, porque es cierto que ellos no son los encargados de recaudar eso, pero hace unos meses aproximadamente decían que ellos no tenían ningún problema con esa tasa y que Sevilla debería de atreverse a imponerla. Y luego ya es el tratamiento que quiere hacer cada hostelero con el sevillano y con el turista. Es evidente que muchos tienen instalado el famoso sistema de reserva implementadísimo desde el COVID, que funciona muy bien, pero también obliga al sevillano a comer a la 1 de la tarde o a tomarte una ración completa cuando te quieres tomar una tapa. Entonces, la Campana, por ejemplo, los amigos de la Campana, que todo el mundo lo conoce, una familia que intenta tratar bien al sevillano y bueno, el otro día él precisamente haciéndole un reportaje me contaba que su mejor cliente aún así es el turista nacional. Claro. Porque es así, se encuentra que incluso el sevillano a veces tiene reticencia a sentarse porque se encuentra con una cantidad de turismo increíble y no sabe incluso si se va a poder sentar, pero ellos intentan acercarse al sevillano realmente. Eso es la decisión de la hostelería, es lo que ellos quieran, cómo quieran tratar al sevillano. Claro. La historia está en que hemos perdido la naturalidad a la hora de salir a dar un paseo y tomarnos una cerveza, eso es una realidad, y lo decías, ¿no? El hostelero está en su derecho de manejar su negocio como quieran, pero se creó en su tiempo una corriente que decían el hostelero vino a buscar al sevillano cuando el turista no podía venir a Sevilla, y ahora que ya tiene al turista parece que se ha olvidado del sevillano. Eso pasa en todas las ciudades. Hay lugares en los que sabemos que es un sitio especialmente articulado para el turista y otro que está más abierto al sevillano. El problema es que cada vez los negocios de hostelería prefieren centrarse en el turista que centrarse en el sevillano.
Y eso es lo que nos hace perder un poco la esencia de ese casco antiguo en el que antes tú te dabas un paseíto y te tomaban dos cervezas de barra en barra. Eso ya, por desgracia, ha desaparecido. Pero claro, volvemos a lo de los pisos turísticos. En el derecho del empresario está buscar la mayor rentabilidad de su negocio. Y evidentemente, si lo hace así, es porque gana más dinero y económicamente le va mejor. Lo sentimental que hemos perdido, eso no nos lo va a devolver nadie. Ya, bueno, sentimental, pero también la forma de vivir. Claro, lo sentimental de lo bonito, ¿no? En la pandemia, el sevillano intentó responder a la hostelería y sentarse en los bares y demás, y automáticamente llega todo el turismo y se entregan al extranjero, a ese horario, a ese turno y... ¿Pero por qué? Porque le renta, Chantal. Claro, si nadie no, no lo harían. le renta, Si es que no lo harían. Ya. Si tú tienes un bar y un miércoles a las 7 de la tarde no se va a sentar un sevillano a cenar, pero a lo mejor te vienen 10 grupos de americanos o de alemanes y te dejan una cuenta que no te va a dejar el sevillano con 2 cervezas y un plato de aceituna. Es que está jugándose el pan de sus hijos. Yo es que no soy tan catastrofista con esto que estáis hablando. Es verdad que ahora es más complicado, yo no lo voy a negar. Pero bueno, si uno quiere tomarse una cerveza o comer en un establecimiento, yo no sé cuántos sevillanos van a comer a estos establecimientos de los que estáis hablando, porque muchos de ellos ya han perdido la propia identidad. El sevillano ya no quiere ir, por mucho que allí no hubiera nadie, el sevillano ya no quiere ir a determinados establecimientos porque están muy enfocados al turista internacional. Y me parece muy bien, porque seguramente le sacarán una rentabilidad mayor. Ahora es más complicado. Ahora hay que reservar, pero bueno, cuando tú te vas en verano a una playa que no sea un gran foco turístico y quieres ir a almorzar un sábado, sabes que o reservas o no te sientas. No le encuentro la gravedad del asunto hasta el punto de que esto sea un motivo de debate. Creo que es un poco más complicado, pero son los efectos normales de una ciudad que vive del turismo. Volvemos al inicio del debate. Es que hay una alternativa, existe una alternativa. El sector hostelero puede vivir solo y exclusivamente del turista nacional. No puede, es imposible, porque no hay otro sector. El sector de servicios es fundamental en Sevilla. Si tuviéramos la suerte de ser otra capital europea que dijera, bueno, vamos a restar peso al sector turístico y vamos a apostar por la industria, que ya tenemos y la vamos a expandir, vale, pero no tenemos. No la tenemos, no existe. Luego, estos efectos serán o no preocupantes, se puede intentar regular un poco, pero es una realidad que no va a cambiar, porque si fuera a cambiarse, se tendría que haber empezado hace 15 años y no se ha hecho nada. Y ojo, insisto, cada vez que hay campañas políticas, a todos los partidos se les llena la boca con hay que apostar por el cambio de modelo productivo. Es una frase que a mí me retumba en los oídos porque lo dicen todos, pero ninguno apuesta después. Igual que hablan de vamos a construir 5.000 viviendas, tú dices 5, yo 6.000 viviendas. Acaba la legislatura y ¿cuántas han construido? 80, 200, 300, 80. Bueno, pues yo, no me vais a creer, pero tenemos 2 minutos. O sea que 2 minutos solo nos quedan. Tiempo para tomarnos una cerveza. Pero vamos a reservar porque si no, no vamos a llegar, no vamos a encontrar. Yo no sé si dedicar otro mosaico más para seguir hablando del turismo, porque esto ha sido como capítulo 1, nos han quedado muchísimas cosas ahí guardadas, muchos temas por tocar, pero se nos ha pasado el tiempo. Yo os pediría muy brevemente un breve resumen, si os parece. Pasa que, claro, que resumir quizá ya el futuro, qué soluciones veis para que de alguna manera se pueda paliar el problema que tenemos con el turismo, no va a dar mucho tiempo, pero si queréis decir las últimas palabras, suena muy mal. El breve resumen que en el tiempo que tengamos podáis dar, os lo agradecería mucho. Si queréis, empiezo contigo, Mario. Pues por mi parte, creo que el turismo es positivo para Sevilla, turismo sí. Hay que hacer una labor didáctica con el sevillano para enseñarle que el turismo no trae cosas negativas, sino que trae bastantes beneficios. Y una de las mejores formas es, como os decía, imponiéndole ese impuesto que haga que el turista contribuya a que la ciudad que todos vivimos, turistas y sevillanos, sea cada vez mejor. Yo creo que por ahí está el futuro, porque volver atrás a intentar rectificar los fallos que se han hecho, que han sido innumerables, eso ya es imposible de revertir. Pero de cara al futuro, todo lo que sea que el sevillano vea que el turista le beneficia no solo en su negocio, sino en su día a día, será positivo. Chantal. Prácticamente igual que Mario, avanzar en lo que tenemos por delante, seguir construyendo en esa regulación de los pisos turísticos e intentar que la convivencia tanto del sevillano como del turista sea cada vez mejor y no caer sobre todo en esa radicalidad, turismofobia, intentar tener un lenguaje un poco más cívico por parte de todo el mundo para que la convivencia sea positiva realmente entre todos y Sevilla continúe creciendo. Y si puede ser que se venga ese momento otro tipo de industrias, como seguramente va a decir Chema, pues mejor, que sería maravilloso que Sevilla sea puntera en otro tipo de industria, que seamos los mejores científicos
y los mejores en aeronáutica, por ejemplo, que también lo somos, pero en menor medida. Yo, efectivamente, el turismo es positivo, sería el resumen. La regulación que se ha puesto en marcha por parte de las administraciones locales, regionales y nacionales no sirve para solucionar el problema. Ese problema es mucho mayor. Hace falta una política de vivienda pública mucho más ambiciosa y sobre todo realista por parte de las administraciones, e ir avanzando efectivamente en la regulación de los problemas que a día de hoy existen, pero los que ya estaban, esos no se van a solucionar. Si queremos un sector económico más potente en Sevilla para quitarle peso al sector turístico, hay que empezar a apostar hace 10 años por esos nuevos modelos productivos e intentar buscar una solución y una alternativa que a día de hoy no existe ni al corto ni al medio plazo. Pues señores, hasta aquí nuestro primer mosaico. Muchísimas gracias a nuestros amigos Mario Daza, ABC de Sevilla. Gracias, Julio. Chantal de la Cruz, Diario de Sevilla. Un placer. Y Chema García, Onda Cero. Gracias, Julio. Esperemos seguir contando con vuestra presencia en futuros mosaicos. Lo dicho, nos vamos hasta el jueves que viene a las 9 de la noche. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos mucho más de cosas que hablar del turismo, pero volveremos el próximo jueves con otro mosaico, con más temas importantes para debatir aquí en el Mosaico en PTV Sevilla. Buenas noches y que disfruten.